Buenas noches, queridos amigos en general, miembros de la Sociedad Teosófica, algunos otros simpatizantes que nos honran con su presencia en esta reunión de la Logia HPB de Lima, de la Sociedad Teosófica en Perú. Eh, esta noche tenemos una conferencia muy interesante que se titula ¿Cómo avanzar dejando atrás el pasado? Quería comentarles que los seres humanos vivimos en el tiempo, estamos inscritos en el tiempo. Hay muchas alegorías que presentan a los seres humanos como navegando en el río del tiempo, ¿no? El tiempo es una cosa muy especial, muy difícil de definir y en el cual nuestra vida está inscrita. Desde que nacemos, somos niños, adolescentes, jóvenes, adultos y así sucesivamente. Toda nuestra vida está dentro del tiempo y, y todo lo que sucede está dentro del tiempo. El problema está cuando nos encontramos con cosas que están fuera del tiempo, como por ejemplo lo espiritual, ¿no? Eso es algo que no se encuentra en el tiempo, aunque a nosotros nos parezca que sí, ¿no? Y este moverse en el tiempo nos da la sensación de que el tiempo fuera como el espacio en el cual nosotros nos podemos trasladar, ¿no? La mente tiene una sensación en ese sentido. El tiempo es como una carretera que nosotros vamos recorriendo y alrededor nuestro sucediendo las circunstancias de nuestra vida, unas buenas, otras malas, o las otras indiferentes. Entonces, el título de esta conferencia alude a eso, a una persona que se va moviendo aparentemente en el espacio y en el tiempo y las cosas van sucediendo y algunas de ellas son muy pesadas, muy difíciles, ¿no? Cargar sobre los hombros el tiempo también es duro, ¿no? Es algo así más o menos como la idea de cargar un peso muy grande que nos encorva, que nos dobla y que nos impide avanzar hacia adelante, mejorar nuestra vida. Entonces, cómo avanzar dejando atrás el pasado da la sensación de que nos van a transmitir algunas experiencias, algunos sistemas, métodos o, o- o estrategias para y no dejar que el peso de la vida, de lo que nos sucedió antes, nos impida avanzar, ¿no? Angie Ramos Garay es una joven miembro de la Sociedad Teosófica, joven en cuanto a edad, pero que ya tiene muchos años en la Sociedad Teosófica. Y ella se ha formado dentro del pensamiento teosófico y dentro de lo que su carrera profesional le ha proporcionado como herramientas. Ella es ingeniera en el campo de la agricultura y de la economía agrícola y también tiene estudios en matemáticas que también utiliza mucho en su manera como ella aprehende la vida, ¿no? Un pensamiento matemático aplicado a la vida. Entonces, va a ser muy interesante escuchar las reflexiones de Angie, una persona joven, pero que ha vivido mucho y que ha pasado por las canteras de la teosofía, que son riquísimas, y también por las canteras de las profesiones que ella
ha estudiado. Entonces, Angie, nos gustaría mucho escuchar lo que tú nos puedes transmitir. Gracias. Gracias, Julito. Gracias a la Sociedad Teosófica, gracias, Raquel. Bueno, vamos a empezar. Algo que dejé suelto dentro de la publicidad, dentro de la página que tenemos en Facebook de la Sociedad Teosófica en Perú, la Logia HPB, era cuántas veces nos hemos anclado en un punto de la vida. Lo digo nos hemos anclado porque ha ocurrido algún suceso, como explicaba Julio, la cual nos ha marcado. En matemática le llamaría un punto de inflexión, o el punto más alto de la vida, o el punto más bajo. Pero un punto que es resaltante, que te marca necesariamente. De repente cuando eres mamá, cuando alguien falleció, de repente un perrito, o de repente un problema que tuviste en la calle. Y muchas veces tenemos muchas posturas. La postura de que, bueno, ya va a pasar, o me quedo con eso, o soy indiferente. Pero no hemos sido capaces de avanzar con ese peso. ¿Por qué? Porque esa situación te genera esa acción te genera una reacción que si no se desencadena, se queda como peso. Tú no lo ves. Algunos dicen, no, yo soy fuerte. Ok. Y después de unos años, cuando de repente tengas 50, 60, 70, no lo sé, ¡plup! Como dicen pincha globo, ¡plup! Todo se empieza a desmoronar. Entonces, para que no suceda eso, o si tiene que suceder, hay que ir desencadenándolo poquito a poquito. Entonces, ¿cuántas anclas tienes en tu vida? Una pregunta que es para ustedes. ¿Realmente lo hemos dejado atrás? ¿Realmente hemos sabido enfrentarlo, conocerlo, aprendiéndolo, reflexionando sobre ellos? ¿Sobre objetos? Se me perdió un reloj, se me perdió un anillo, no sé, me robaron el carro. Claro, nada quita que es un suceso feo, pero hay que pasarlo. Angie, no todos están preparados para que lo pasen, correcto. En algún momento lo vas a hacer, porque esto te va a jalar. Como profesora he visto que estas cosas que afectan en tu vida, muchas veces, la gran mayoría desde niños, son reflejados después, en el futuro. A pesar, pasan los años, yo me doy cuenta de un niño que es muy inteligente, pero las cosas que le van anclando en el pasado, y él no se da cuenta porque es un niño, lo han retenido, lo están reteniendo. Entonces yo le digo al alumno que son hilos que lo va jalando. Como les decía, objetos, relaciones, trabajo, ideas, pensamientos, doctrinas, todas esas cosas te van jalando. Vamos a ver un poco más. Entonces hoy vamos a hablar cómo avanzar dejando atrás el pasado. Vamos a verlo hoy en una mirada teosófica de ideas para seguir el camino hacia adelante. Algo muy interesante, por lo menos en la gran mayoría de ideas occidentales, es de que nosotros, cuando hablamos del presente, hablamos hacia adelante, el presente, ¿no? Lo podemos mirar. Y cuando hablamos del pasado, decimos hacia atrás, mandamos la mano atrás de la cabeza, no, ya pasó, ya fue, hacia atrás. Hay una comunidad en Perú, que es de la selva, que cuando hablan del presente, van su mano hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Porque el presente no lo puedes ver, porque el presente es lo que vas a hacer ahora. Mientras que el pasado, que hablan ellos hacia adelante, es porque ya pasó y lo puedes ver y puedes aprender de ello. Esa reflexión lo tuve hoy día en la mañana cuando repasaba otra vez la conferencia que estoy dando. Entonces dije, wow, tiene razón, realmente esa es la mirada. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos hacia adelante. Nosotros vivimos, como decía Julio, en el tiempo. El pasado que lo sentimos, lo guardamos en nuestra mente, en nuestras emociones, y lo vamos jalando de acuerdo a estos puntos de inflexión que les voy diciendo, en esos puntos que te marcan la vida, que en su gran mayoría son de emociones y sensaciones muy altas o muy bajas. Entonces vamos a ver justo estos que te marcan y que al final llega a formarse un gran peso en ti.
Muchas veces dices, ay, me duele mucho la espalda. Bueno, esas cosas que vas guardando, esas emociones, esas sensaciones que al final son vibraciones, porque todo el mundo se maneja al final en vibraciones. Estas vibraciones empiezan a generar algunas reacciones en el cuerpo. En este caso, cuando tienes un montón de carga en tu vida, tienes dolor de cabeza, tienes dolor de espalda, muchas veces ataca directamente el sistema nervioso y no puedes caminar. Pero ese es otro tema. Vamos a ver de que estás cargando cosas que te han generado a través de la vida en puntos de inflexiones, en puntos que marcan tu vida. Lo recuerdas, estás en un proceso mental, lo recuerdas, lo traes en el presente y a veces lloras sobre ello. ¿Cuántas veces no hemos llorado de alguien que ha fallecido y lloras? O recuerdas que cuando eras niño o niña ocurrió tal cosa, tal suceso, y lo traes en el presente y lloras. Cuando te liberas del pasado, llegas a un punto tal que eres capaz de mirar hacia atrás y lo que ves solo es un aprendizaje. Ok. Entonces liberarse del pasado puede ser, es un proceso emocional, es un proceso emocional y mental desafiante, porque qué fácil decir, ah, sí, deja el pasado atrás y anda adelante. Tampoco es dejarlo atrás. Bien, si tú eres consciente de que dejarlo atrás para ti está bien, chévere. Y no pasa nada, chévere. Pero ¿qué pasa si no lo puedes lograr? Entonces, ¿es posible esto? Sí, sí es posible. En el tiempo, con esfuerzo y con autoconocimiento. Esa es la clave, autoconocimiento. Liberarse del pasado es como aceptación del pasado, como aprender de la experiencia, practicar el perdón, el cambio de narrativa interna. Esto me encantó porque aparte de estudiar varias cositas, una de las cosas que estoy estudiando es improvisación y estoy estudiando clown. Y justo hablábamos del cambio de narrativa, no lo entendía, pero ahora con esto, con esa reflexión del camino entendí. Pero tengo un cambio de narrativa. Había una vez, soy yo la persona, el protagonista, hasta que ocurre tal suceso, por eso hago cambios, por eso hago tal cosa, por eso hago tal cosa. Finalmente, reflexiono o no reflexiono. Y desde entonces, yo decido si hago el cambio o no hago el cambio, mediante una reflexión y cambio de narrativa. Vivir el presente, muchos hemos escuchado que vivir el presente, la hora. Ok, vivimos el presente, la hora. Ay, sí hay que vivir el presente, voy a fiestas. No. O sea, vives el presente, vivimos el presente, me incluye en todo eso. Vivimos el presente. Establecer metas para el futuro, claro, sin vivirnos, tengo que hacer esto, tengo que hacer, tampoco estructurarte. Buscar apoyo si es necesario o hacer las paces con el pasado. Todas estas afirmaciones son concretas, son acciones que tú haces. Quiere decir que en ese momento, para que tú puedas tener este autoconocimiento, este liberarse del pasado, está en movimiento, porque son acciones, está en movimiento. Pero hay que entender que es una forma en la cual tenemos que comprender, que eso lo vamos a hablar más adelante, el tema de comprensión. Tenemos que comprenderlo, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que es una comprensión, pero no necesariamente es una idea en concreto, o no es una comprensión que viene del cuerpo físico, hablo. Es una comprensión que va más allá. Para poder avanzar en el camino de la vida, según H.P. Blavatsky, en la clave de la teosofía, cada uno de nosotros tiene que existir la superación de uno mismo, trabajando internamente, dominando la mente. Esto último lo enfatiza Krishnamurti en su libro Dentro de la mente. Ambos coinciden que lo mejor para avanzar en la vida es que el propio yo tenga que olvidarse de sí mismo para el pro de los muchos yos. Muchas veces hemos dicho, sí, quiero cambiar, ok.
¿Quieres cambiar? Ok, cambia. Tú cambia. No, pero quiero que cambie mi entorno. Exacto. Cambia tú, tus decisiones, lo que tú crees que tengas que cambiar para que tú estés mejor. Pero Angie, ese proceso no es fácil, ¿correcto? Nunca he dicho que sea fácil. ¿Es difícil? Sí, pero que dije en algún momento que toma tiempo, esfuerzo y autoconocimiento. Que así es la vida. La vida es un constante aprendizaje y movimiento. ¿Que estamos atascados en el pasado? Sí, muchas veces estamos atascados en el pasado. ¿Cómo dejo estos pensamientos que me anclan? Bueno, Krishnamurti en su libro Libérese del pasado, que nos vamos a basar en ese libro, si bien es cierto, hay ideas que vienen de otros libros que les voy a comentar al final. Krishnamurti pone varias ideas. He cogido 3 que me parecen, 5 que las he agrupado en 3 que me parecen interesantes, que habla sobre el humano, la sencillez y la humildad, el placer y el deseo. Krishnamurti en este libro coge como primer punto la búsqueda del hombre. Menciona que el hombre busca algo más allá que uno mismo. Claro, ya, me autoconozco, quiero autoconocerme, pero nosotros en general siempre o creemos en Dios, o creemos en alguien superior, o creemos en la verdad, o creemos en algo que es real, pero es algo más allá que nosotros. Eso nos impulsa. Ahora, no quiere decir que esa sea la solución de dejar el pasado atrás. No, nos ayuda a, es como un puente para, pero si nosotros decimos que eso es verdad, que la religión es el camino y me encierro en eso, sigo anclado. El anclarse no solamente es, son los recuerdos de algo material, sino también de tus pensamientos. Porque recuerda que tus pensamientos son producto de qué cosa, de lo que vas aprendiendo a través del tiempo. Y ese tiempo es pasado, es acumulación de cosas. Entonces, un poco para afianzar esto, ¿cuál es la búsqueda del hombre? Esa búsqueda es interna, es dejarse llevar por lo que transversalmente guía el intelecto, la intuición y la comprensión de uno mismo. Pues una creencia o opinión interna se desvía de la búsqueda. Esta práctica se logra en algún momento con la evolución del amor. Por lo tanto, todos los caminos llevan a la verdad, según la idea superior que tenga cada uno, e incluso en la ciencia. ¿Por qué toco un poco de la ciencia? Porque la ciencia mayormente dice, Dios no existe, esto no existe, la verdad es la verdad. Ok. La verdad es real. Ok. Pero la ciencia actualmente, a partir del 2017 aproximadamente, la ciencia solamente son hipótesis, igual que la filosofía, igual que la religión. Es creencia al final. Una de las cosas que ayuda mucho, y creo que esto ayuda mucho en la vida, es o existe o no existe, pero no existe radical. En matemática hay dos puntos de ver las cosas. ¿Es igual a 0 o es diferente de 0? O no existe o existe. Si existe, cabe la posibilidad que por lo menos exista uno. Un camino, 2 caminos, 3 caminos. Eso va a depender de acuerdo a nuestro aprendizaje. Eso es lo que me ha sumado mucho el mundo de la matemática en esto. Entonces sí, es diferente a 0, hay la posibilidad, existe, el camino es esto. Y la física moderna ha hecho el soporte de la teosofía a través de los años, lo cual hace que crea, no que crea, sino que sienta que haya una existencia de esto. Que no lo puedo ver, no. Que podemos ver algunos rasgos, sí. Que podemos ayudarnos de la naturaleza, sí. Ok. Y como humanos, tenemos que empezar en esa búsqueda. Dice, existe un impulso en el humano para mejorar. Si ya hay una mejora, si ya
hay ese impulso de mejorar a través de lo que quieras, pero hay ese impulso, ok, estamos en buen camino. Y si no, algún día llegará. ¿Qué somos nosotros? Nosotros como individuos. Krishnamurti menciona que el individuo es una entidad limitada desde el concepto de la nación, cultura, sociedad o religión. El individuo es limitado. Claro, no sé, tenemos amigos de Argentina, tenemos amigos de México, tenemos amigos de Bolivia, tenemos amigos de Colombia, y ya empiezo a limitarme, ya empiezo a dividir. Los seres humanos empezamos a dividir cosas, empezamos a limitar cosas. No, yo tengo esta cultura, no, yo como pescado, yo como carne, yo no como. Entonces empieza a dividirse. La sociedad igual, clases sociales, la religión. Bueno, y el humano, eso es la idea de individuo, ¿sí? Porque piensa a dividirse, a ser individualistas, porque hay identidad, te identificas con, ahí está la palabra, empiezas a dividirte, hay limitaciones. Ok, entonces nosotros tenemos que llegar a un concepto de una búsqueda de humano, como una entidad no limitada, una unidad no limitada. Por lo cual nosotros somos un depósito del pasado. Somos un depósito del pasado, con factores intelectuales, emocionales, sensoriales, ideológicas, con profunda pena, dolor, sufrimiento, placer, miedo, entre otros. En el individuo está el humano, está allí. No podemos verlo, de repente no como concepto. Tú dices, no, pero Angie, humano, ok, humano como palabra, pero humano como acción, porque por eso sale la palabra humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué humanidad? Si existe y no existe una conjugación para hablar de todos como individuos. Ok, estas cosas podemos verlo y ampliarlo un poco más en Liberarse del pasado, nada es un problema, a los pies del maestro, más o menos en desapego, desapegarte de la idea, del concepto. Si tú te pones al concepto, si nosotros nos ponemos al pie de la letra los conceptos, ya empezamos a limitar. Y no podemos limitarnos, tenemos que soltar. Porque el individuo es un cúmulo de cosas que nos han dejado nuestros papás, los abuelos, inclusive la forma de pensar, los juicios que tenemos. ¿Y qué hacen los individuos? Los individuos son los que generan o producen guerras, sienten la necesidad de competir, tienen avaricia, quieren tener el poder, ahí está la envidia. Angie, pero no todos. Ok, es cierto, no todos. Porque hemos ido aprendiendo. Todos en un grado menos que el otro. Esto está mal o bien, no lo sé, pero es su grado de aprendizaje, es un proceso que todos nosotros vamos a tener que pasar. Ok, es imposible que podamos pensar en humanidad porque vivimos en la nación. No es imposible. ¿Es posible? Sí. Allí, pero no todos, no todos. Algunos, poco a poco, a su tiempo y a su ritmo. Cuando realmente los individuos reconozcan el hecho fundamental del humano, la idea empieza a estatizarse, empieza a ser estático y comienza la comprensión no intelectual. Recuerda que si tú estás agarrado en una idea y sigues esa idea, recuerda que esa idea o ese pensamiento o ese camino, ese puente que dijimos, es solamente para poder llegar en esa búsqueda de uno mismo. Es un puente. Entonces, si vemos la comprensión en solamente intelectual, estamos perdidos. ¿Cuántas personas han leído muchos libros y saben un montón y de paporreta hablan de todo? ¿Realmente lo han comprendido o solamente es un cúmulo de conocimientos?
No lo sabemos. Eso está en uno mismo, en uno solo. Hay que observar mucho. Entonces, Krishnamurti hace esta pregunta. ¿Puede usted entonces, viendo todo este panorama, viéndolo de veras, no de forma verbal, puede usted fácilmente, espontáneamente transformarse? O sea, sin pensarlo, de sentirlo. Este es el verdadero problema. ¿Es posible provocar la revolución total en la psique? ¿Se puede? ¿No se puede? Ok, entonces habíamos hablado que la comprensión es un proceso, no es un proceso intelectual, no es un proceso intelectual. Adquirir conocimiento sobre sí mismo no es igual que aprender sobre sí mismo. Son afirmaciones diferentes, lo vamos a ver más adelante. Adquirir conocimiento sobre sí mismo. Tener conocimiento y aprender no es igual. Ok. ¿Por qué es diferente? El aprender es sobre una situación en el momento. Para empezar, nosotros aprendemos en todo momento, mientras que vemos, escuchamos, oímos, olemos, y nos ayudan mucho nuestros sentidos, la parte sensorial. Cuando tocamos, cuando probamos, vamos aprendiendo. Probamos si nos gusta o no nos gusta, si está áspero, si está suave, si me corta, si no me corta. Algunas cosas digo, oye, esto me corta, tengo que tener más cuidado, y ya son decisiones de uno, pero vamos aprendiendo, ¿sí? Ok. Entonces el conocimiento es un cúmulo de cosas que está siempre en el pasado. Aprendo hoy aprendo, mañana también aprendo, ¿cierto? Y ese conocimiento lo voy acumulando. ¿Ahorita he utilizado comprensión? No, todavía no. No he procesado nada. No he hecho, no lo he comprendido. A veces tú dices, sí, estoy con una pareja, o mi hija está con una pareja, o mi amiga tiene una pareja, o mi hermana tiene una pareja, y termina con su pareja y vuelve con su pareja y termina con su pareja y vuelve y termina. Oye, no aprendes todavía. Aprender. Está aprendiendo. No toma decisión. ¿Ok? Como vuelvo a decir, a su ritmo, es su proceso. Pero que tiene conocimiento, sí, porque sabe que le va a doler, porque sabe que va a llorar. Sabe. El cuerpo lo sabe. El cuerpo tiene memoria. Yo no lo creía hasta que empecé a correr carreras de 10 kilómetros, 15 kilómetros, 8 kilómetros. El cuerpo recuerda por dónde pasó, recuerda que hay que respirar aquí, lo recuerda. Yo me sorprendí mucho cuando ocurrió esa sensación. Por lo tanto, el aprender es un movimiento constante sin el pasado. El aprender es el presente. No hay otra forma. Con el pasado solamente tengo conocimiento. Ok, pero aprender sobre sí mismo no es aprender pues un lenguaje, una técnica o una ciencia. Es lógico que uno tiene que acumular y recordar, porque sería absurdo empezar todo de nuevo. Pero en el campo psicológico, el aprender acerca de uno mismo está siempre en el presente. El conocimiento está en el pasado, el aprender está en el presente. Nosotros aprendemos a cada momento mientras observamos, escuchamos, vemos o actuamos. Por lo tanto, el aprender es un movimiento constante sin el pasado. Ahora, para poder aprender implica tener una gran sensibilidad. O sea, hay que estar alerta a las cosas. Por eso estábamos hablando de todo lo que era sensorial. Es más rápido para nosotros. Tenemos que utilizar este cuerpo físico para poder aprender de las cosas. ¿Sí? Mayormente no lo utilizamos. Y vamos a ver por qué no lo utilizamos. No hay sensibilidad si hay una idea que perteneciendo al pasado domina el presente. ¿Sí?
Eso es importante. No hay sensibilidad si hay una idea. Recuerda que no podemos ser prisioneros de la idea, sino es un puente que, perteneciendo al pasado, domina el presente. Recuerda que liberarse del pasado es un proceso gradual y diferente para cada persona. Lo repito mucho porque al final me gustaría que esto se lleve. Todos estamos en constantes cambios, todos estamos en constante aprendizaje, no todos aprendemos al mismo ritmo. Tenemos un proceso y cada persona es diferente. Sé amable contigo mismo durante este proceso y avanza a tu propio ritmo. Entonces, Angie, ¿cómo puede existir una mente con 100% estando alerta, sensible y lúdica si el organismo es torpe y pesado? Ok, para que exista sensibilidad, tiene que, todas las vías de nuestros estados sensoriales tienen que estar como una carretera, vía libre. ¿Y por qué dice que un organismo es torpe y pesado? Ok, fumas, tomas, bailas pegadito. La alimentación tiene mucho que ver, sí, entorpece. ¿Sabes por qué la alimentación es importante? Porque la alimentación, todos los nutrientes se van directamente a la sangre. Y si tu sangre es pesada, eso enfatiza mucho tu sistema nervioso. Y si enfatiza tu sistema nervioso, las cosas que tú captas no son las mismas. Ok, Angie, pero no todos podemos dejar de comer. Eso depende del tiempo y el momento y las decisiones que puedas tomar. Pero solo comento que para llegar a tener esa sensibilidad, tenemos que tener el vehículo, que es nuestro cuerpo, con toda la predisposición para poder tenerla. Un cuerpo más sano, para poder captar las cosas. Por eso es que los niños, los bebés cuando nacen, son muy sensibles. Porque todo está a flor de piel. Porque solamente toma leche materna. No está contaminado con las ideas de la sociedad. No hay. Por eso, ¿se puede? Sí se puede. Angie, es imposible. Ey, no, sí hay. ¿Y se puede llegar al 100%? Sí. Cuando ahora, mañana, pasado, en algún momento. En algún momento. Y cuando esto suceda, el cuerpo tiene que estar disponible. Imagino que el cuerpo ya está disponible cuando llegas a ese 100%. Podemos ser sensibles a ciertas cosas que afectan en lo personal. Eso sí lo detectamos rápidamente. Para ser completamente sensibles a todas las implicancias de la vida se requiere que no haya separación entre el organismo y la psique. No tiene que haber separación, pero muchas veces no hay un equilibrio entre lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Al no ver ese equilibrio, hay esa separación. Bueno, ese es un movimiento total. Cuando no hay separación y todo está en equilibrio, va a haber un movimiento total. Entonces, para vivir en algo vivo, la mente también tiene que estar viva. Y no puede estarlo si es prisionera de opiniones, juicios y valor. La mente tiene que ser libre. Entonces, ¿cuántas veces no hemos tomado decisiones por el miedo a muchas cosas, de lo que piensan la familia, lo que piensan los amigos, de lo que piensa la sociedad? ¿O cuántas veces hemos juzgado a las personas? Tú eres así, tú eres así. ¿Cuántas veces no le hemos puesto etiqueta? Tú nunca vas a aprender, eres ocioso. Ya le pusiste una etiqueta. Si eres, ¿para qué quieres que no sea? Ok. Entonces la mente tiene que ser libre. Oye, Angie, pero es difícil que no tengamos juicios. Sí. Es difícil no tener opiniones. Sí. Tenlas. Ten tu opinión. Dilas. Sé libre en hacerlas. Solamente hay que tener conciencia que no podemos lastimar a otra persona y que no podemos lastimarnos a nosotros mismos. Una mente libre. Los juicios
son proyecciones del pasado, hechas, observaciones y juicios. Una de las cosas para poder enseñar a los alumnos, estudié coaching educativo, y entre ellos hablaban sobre el ojear, la H, la O, la J, la E, la A y la R. Y qué coincidencia. Para poder cambiar la R, que es una realidad actual, vamos más atrás. Para que exista esta realidad tienes que accionar. Y esa acción está en base a emociones. Y esas emociones te las generan los juicios que tienes. ¿Por qué? Porque atrás hubieron observaciones, vistes algo, le pusiste tus juicios, que son cosas que has aprendido, como comenté, en la vida, en la familia, con la pareja, con los amigos, con tu entorno. Cualquier detalle que para ti es real, entonces lo vuelves parte de ti, que no está mal, que no está mal. Pero al final es tu reflejo, el reflejo de todas las cosas que acumulaste en el pasado, en tu vida. ¿Está mal? No está mal. Pero está mal si te jala hacia atrás. Está mal si yo creería que no tanto mal no creo que es malo o bueno, más que nada te jala, no te deja avanzar, te empieza a doler, empiezas a sufrir. Porque el sufrimiento, hay sufrimientos buenos, sufrimientos malos. Cada uno de nosotros tiene una imagen de lo que pensamos que somos o que deberíamos ser, y esta imagen impide que nos veamos tal como somos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Nosotros a veces ni sabemos qué somos o cómo somos. Y eso también nos jala. Entonces hay que cuidarnos. Es difícil observar las cosas de manera sencilla para nuestra mente, como nuestra mente, que es muy compleja. Hemos perdido la cualidad de la sencillez. No la sencillez de acciones sin sentido, ¿ah? O sea, hablamos de la sencillez, no de, ay, hoy día decido de aquí en adelante, no sé, puede ser como Gandhi, que solamente tenía dos túnicas, una de cambio y otra con la que me voy a andar, y mi cuchara y mi taza. No era un plato, ni plato para comer, nada más. ¿Ok? ¿Es porque tú quieres y te vas a entrampar en una idea? ¿O lo estás decidiendo tú porque así lo has interiorizado, así lo has comprendido? Hay que ver las cosas con sencillez, y para observar las cosas con sencillez hay que observarlo con libertad. Pero muchas veces no lo hacemos porque vemos con temor, con estos prejuicios que tenemos, con estas opiniones, con la sociedad. Ok, ay, pero toda la culpa de la sociedad. No, en todo momento digo, hay muchos factores, muchos factores, muchos factores. Yo decido, yo elijo. Ok, mirar sin miedo, ser apoyado con nuestro cuerpo físico, ser apoyado con nuestro cuerpo físico. O sea, tienen que llegar a estar en armonía, en sintonía. Mirar con libertad. Ok, uy, acá. Por ejemplo, para comprendernos necesitamos grandes dosis de humildad también. O sea, sencillez y grandes dosis de humildad. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, ah, no, yo ya me conozco. He dejado de aprender acerca de uno mismo. Deja de aprender, pues ya te conoces, ¿no? Muchas veces hemos escuchado también de que, ay, no, yo así soy, ¿ok? Pero ahora que estamos reflexionando, estamos viendo, te atascas. No, yo sí soy. No, yo me conozco. No hay mucho que aprender sobre mí. Es una serie de recuerdos, ideas, bueno, el que sabe, ¿no? El que dice experiencias tradicionales, no hay problema. O sea, todo lo vive en función del pasado. Bueno, por lo tanto, mirar con libertad
porque todo es nuevo siempre. El hambre que tienes hoy no es igual al hambre que tuviste ayer y no va a ser el hambre que tuviste mañana. La sed que tienes hoy no es igual a la sed que tienes ayer y la sed que tendrás mañana. Entonces esas sensaciones son diferentes hoy, mañana, o ayer, mañana, ayer, hoy y mañana. No son iguales. Entonces, no podemos limitarnos, siempre estamos aprendiendo. Uy, este plato está más rico. Uy, de repente, "Uy, no, sí, yo siempre he comido este ceviche, no sé qué. Es un plato peruano. Yo siempre hemos comido este ceviche, qué rico. Ay, yo siempre he comido este durazno, es bien rico y justo te tocó la verde. Uy, aprendemos. Uy, mira, este color, uy, aprendemos. ¿Qué, qué arbolito es este? ¿Alguien sabe qué arbolito es este? ¿Un durazno? Un árbol de durazno. Muchas veces hemos visto cualquier árbol y en nuestra cabeza es, es un árbol de eucalipto, es un árbol de durazno, es un arbusto de fresas, es una flor, es el gras. Todo lo que nosotros decimos muchas veces son cúmulos de experiencias. ¿Te has tenido en algún momento a apreciar la naturaleza, a tocar el árbol, a tocar la tierra, a sentir realmente el césped? Muchas veces solo dejamos pasar o simplemente como los niños. Esto es un árbol, esto es una manzana, esto es un plátano, esto es una naranja. Por eso a los niños se les enseña de la forma sensorial, porque es la forma más humilde de aprender, más que estar leyendo, 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 leyendo. ¿Te ayuda? Sí. ¿Abres camino? Sí. De lectura sí te abres camino, pero solamente es conocimiento. Yo puedo hablar conocimiento técnico, esto es no sé qué, no sé cuánto, pero no gano nada, porque al final solamente es conocimiento. Ok, si usted ve el peligro de su condicionamiento, porque al final nosotros nos estamos condicionando a estas cosas, pero si yo, o uno, o nosotros en este caso, ¿no? Nos damos cuenta que lo que apenas ocurre es bueno, digamos, no quiero decir esa palabra, es un bombardeo de ideas y conceptos. Si nosotros somos conscientes en mirar un árbol y solamente decimos, es un árbol, nada más. No es un árbol de eucalipto, es un árbol de... No, es un árbol. Nosotros nos estaríamos dando cuenta que apenas vemos algo, sentimos algo, empiezan un montón de cúmulo de cosas. Uy, qué rico huele. Uy, es, no sé, un jugo de fresa. Qué rico. Ya, lo asocia. Tu mente el toque lo asocia. El toque lo asoció. ¿Y con qué lo asocia? Con el pasado, con lo que viviste. Angie, pero somos seres humanos. Sí, es cierto. Pero cuando tú eres consciente que hay una condición que se basa en tus experiencias y tú lo ves no solamente como un concepto, no solamente como un concepto intelectual, ya estamos avanzando. Pues que nosotros cuando veamos las cosas de tal claridad, vamos a poder ir avanzando. La mayoría de nosotros caminamos por la vida distraídos, reaccionando de forma irreflexiva de acuerdo con el ambiente en el que nos han educado. Y tales reacciones solo promueven más esclavitud. ¿De qué? De la mente, de nosotros mismos. No avanzamos, nos quedamos atrás, seguimos arrastrando las cosas. Algunos dirán, que ustedes no solamente es el pasado de cosas, objetos de... No, no, es más adentro. ¿Por qué te ata eso? ¿Qué representa a ti? ¿Un pensamiento? ¿Una idea? ¿Prejuicios que has acumulado? Cuando nosotros aprendemos a identificar,
va a llegar un momento que puedas ver hacia atrás y no te afecte. Puedas ir hacia adelante. Solo allí seguimos avanzando. Recuerda, cada uno a su ritmo, cada uno a su proceso. Entonces, tan pronto nosotros concedemos atención total, empecemos a estar más atentos a nuestras condiciones, veremos que estamos o que está totalmente libre del pasado, que este se aleja de ti de forma natural y se producirá una fuerza interna. ¿Qué fuerza interna? Ok, la fuerza de la realidad, la gracia de Dios, el pensamiento que uno tenga. Pero empieza a salir, eh, ya miras el mundo de otra manera. Angie, pero lo analizas mucho. Bueno, ahorita porque estamos leyéndolo, pero lo más rico es la práctica. Angie, que en todo momento, no, tómate 5 minutos, es práctica, es como la práctica del yoga, la práctica de la meditación, práctica de comer, ok, come, pero realmente saboreas el primer bocado, realmente te tomas un tiempo para que tus papilas gustativas puedan aprender de esa acción que estás haciendo en el presente, o solamente comes por comer. Démonos un tiempo cuando te duchas. Ay, es rápido, uy, ya es tarde, ya, ok, hazlo cuando tengas más tiempo. Siente las gotitas que caen en tu cuerpo. Aprovecha, conoce, preséntate con el agua. ¿Tenemos la oportunidad de avanzar? Sí. De repente eres consciente 5 segundos de tu vida, hazlas en 5 segundos al día. Y esto va a ir sumando. Es como correr, es como manejar, es como conducir, es como el hábito de la lectura. Son acciones del presente que te van a ayudar a despertar. Pero ¿y cómo olvido todo lo que me ha pasado anteriormente haciendo estas prácticas? Porque poco a poco estás guiando tu mente a esta reflexión, a estas emociones, a esas sensaciones que solito se va a ir desatando. Es como desatar un nudo, desatar otro nudo, y poco a poco va a ser más fácil desatar esa madeja. Dicho esto, cuando uno se da cuenta de las condiciones, comprenderá la totalidad de su conciencia. Es el campo perfecto donde funciona el pensamiento y existen las relaciones. ¿Quiénes están en el campo? Los afanes, las intenciones, los deseos, el placer, la inspiración, los anhelos, la esperanza, las penas y alegrías. Algunos están activos, algunos son pasivos. Este a su vez se divide en un nivel superior, está la mente superior, está la mente inferior. Mayormente nosotros estamos familiarizados en, en las acciones diarias, en los pensamientos, en los sentimientos, en eso estamos familiarizados. Y lo que no estamos familiarizados, reaccionan por insinuaciones, intuiciones o sueños. Esto quiere decir, si en algún momento llegamos a ser capaces de ser conscientes de la totalidad, en algún momento se dará, estará actuando siempre en completa atención, no en una atención parcial, por lo que se entiende que no hay fricción. Y cuando la hay, esta fricción y diferencia de niveles, de las activas y las pasivas, las superiores y las inferiores, todos estos se vuelven pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Vivimos fragmentados? ¿Creemos que vivimos fragmentados? Sí, ¿cómo? Por ejemplo, en la oficina hablas de democracia, pero en tu casa eres autócrata. O hablas y dices que no eres machista y te ríes de los chistes machistas. No, pero no lo soy. Pero te has reído de ellos, sí lo eres. Algo muy interesante que me ocurrió ayer es que justo hice ese comentario. Dije, hey, alguien hizo un chiste machista y dije, ok, ¿eres machista?
No, pero después me sorprendió su respuesta. Sí lo soy, pero en menor grado. Ok, un paso más para darse cuenta y hacerse cargo. Muchos de nosotros no nos hacemos cargo de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que sentimos, no nos hacemos cargo. Hacernos cargo es decir, soy machista, o me río de un chiste machista, acepto que soy machista, pero digo que no es de un grado tal que lo puedo golpear, ponte. No, me río. De repente en algún momento va a dejar de reírse, pero se hace cargo de las cosas. En el mundo, la gran mayoría de personas no nos hacemos cargo de las cosas que hacemos ni de las cosas que decimos. Muchas veces hacemos sufrir a los demás. Es cierto, no me doy cuenta, no te das cuenta, pero cuando lo ves, reflexionas, haces algo por cambiar, pides perdón, te perdonas a ti mismo. Entonces hay que hacernos cargo. Y vuelvo a repetir, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su ritmo. Hay que respetar y no hay que ser tan duros con nosotros mismos. Entonces, atención no es lo mismo que concentración. Eso hay que tenerlo claro. La concentración es exclusión. Cuando nosotros empezamos a tener una concentración de algo, estamos excluyendo las demás cosas. Hoy día me concentro solamente en la charla. Bien, porque tú estás decidiendo solamente enfocarte en esta charla. Pero si abrimos un poco más el panorama, y no digo que esa charla no sea importante, ¿no? Tú abres el panorama. Ok, tal vez estás con una taza de café, estás en tu cama o estás en tu escritorio, sientes el frío, tienes calor. ¿Te has dado un segundo para detenerte y saber en dónde estás? ¿Qué es lo que está ocurriendo a tu alrededor? Por segundos nada más. Y otra vez vuelve. Significa darse cuenta. El darse cuenta no excluye nada. Por ejemplo, cuando estás en la calle, hablas de los colores, cuando estás en un parque o un jardín, hablas de los colores, la naturaleza. Ya no lo hablas, lo reflexionas, lo piensas, lo sientes, te nutres de ella, lo aprovechas. Las nubes, la forma de la naturaleza, el curso del agua. Haz este experimento. Explora contigo mismo. El frío, el calorcito, el tomarte una taza de café, una agüita helada, un refresco, un dulce, un abrazo. Esos abrazos que a veces damos, ¿no? Un abrazo. Siente la emoción. La mayoría de nosotros estamos tan interesados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras ideas, en nuestros placeres, pretensiones y ambiciones, que por eso no somos objetivamente conscientes. Sin embargo, mucho hablamos de ser conscientes. Hay que ser conscientes de tal cosa. Recuerdo que en el 2017, cuando tenía una conversación con alguien de la logia de Brasil, y recuerdo que habían dos personas que estaban, podríamos decir, discutiendo, estaban discutiendo. Y habían dos niños ahí jalándoles para explicarles qué es lo que había sucedido. Al parecer, bueno, habían, como niños, ¿no? Juegan a veces tosco, pasando en la voz que solamente era un juego. Pero las mamás estaban ahí que hablaban, sí, que hay que tener cuidado, que no sé qué. No escuchaban a los niños. No querían ser conscientes. Lo que ellos pensaban era la verdad y la realidad. No eran conscientes de lo que estaba pasando, ni siquiera vieron a su alrededor. Esa conversación, esa pequeñita conversación, solo de observar esa situación, me quedó marcada hasta ahorita. Han ocurrido ya 7 años de esa conversación con el buen Ricardo Lindenman. Con nosotros pasa lo mismo. Por lo tanto, en el nivel donde más paramos en nuestra vida diaria es el dolor, el placer y el temor.
¿Cómo? Sí, ha condicionado la mente, ha limitado su naturaleza y cuando el dolor y el placer y el temor han desaparecido, entonces ya podremos entender las cosas de otra manera. Pero Angie, ¿cómo es esto del placer, el dolor, el temor? Ok, si nosotros, eh, a ver, bueno, vamos a hablar un poco para poder entenderlo. La mente actúa en una dimensión distinta donde no hay conflicto. Y el placer va más de una experiencia inmediata. Entonces, a veces confundimos el placer con el gozo. El placer es algo más inmediato, como lo mencioné, mientras que el gozar ya es algo más complejo y se instaura en el área de las emociones. Por ejemplo, para darnos cuenta, como un pay de limón, un pay de limón, cualquier postre. Un postre que te guste, dulce, salado, no sé, en compañía de alguien. Tienes el placer de estar acompañado. Me gusta estar con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mi mejor amiga, con mi novio, con mi esposo. Hay un placer de estar acompañado, pero hay un goce de estar sentado en una banquita específica, comiendo este postre, sintiendo los sabores. Creemos que estamos empeñados en la persecución del placer de una y otra forma. Muchas veces pensamos, y correcto, el placer lo asociamos solamente con la sexualidad, pero tenemos el placer del tema de la forma intelectual, tenemos el placer del lado sensorial, el placer del cultural, el placer de reformar, el placer de indicar a otros lo que tienen que hacer, el placer de decir los males de la sociedad, eh, el placer de hacer bien las cosas, el placer de obtener mayor comprensión de la vida, todas las ingeniosas y sagaces cosas de la mente, y el supremo placer es alcanzar a lo que creamos, a lo que creemos. Hay un placer ahí, no solamente en lo sexual, sino en todo lo que acabo de mencionar. Sí, me gusta hacer teatro. Hay un placer ahí. Ay, entonces está bien, está mal. No, tampoco digo que tener placeres sexuales sean malos, también está bien. Todo lo vamos a ir desarrollando a través del tiempo, sí. Lo que comentó Julio, el ser humano vive en el tiempo, está en el presente, pero vive con el pasado y mira hacia el futuro. Hay que darnos cuenta que el placer ha de causar dolor, frustración, pesar y temor, y como resultado del temor es la violencia. ¿Por qué esta mente anda exigiendo siempre el placer? El placer se produce en 4 etapas: en la percepción, la sensación, el contacto y el deseo. O sea, el placer no es malo, tampoco es bueno. Por ejemplo, un plato de comida. Uy, es hora de almuerzo. Hora no, hora de la cena. ¿No? Hora de la cena, ¿no? Tengo esa sensación y se me empieza a hacer agüita en la boca. Percibo, tengo sensaciones y tengo una reacción al ver solamente imaginándome el plato que voy a comer. Luego lo pido, lo preparo, me sirvo, ¿no? Y ya me estoy imaginando que lo estoy comiendo porque me está saliendo babita. Eso ya es un deseo de probarlo y decir, qué rico está, de dar mis opiniones. Por eso el placer es un tema muy amplio. La pregunta, ¿es malo? No. ¿Es bueno? No. ¿Me ayuda? Sí. ¿Me ayuda a qué? A comprender las cosas las ideas que están en mi mente.
lo que yo quiero hacer, lo que empiezo a decidir, muchas veces inconsciente porque no lo reflexionamos. Pero Angie, no puede estar por toda la vida reflexionando, tampoco es que estés todo el tiempo ahí, porque si estás reflexionando a cada momento como robot, estás siendo prisionero de tus ideas y no estás viviendo. Angie, qué complejo es. Sí, nadie dijo que era fácil. Angie, nunca lo vamos a alcanzar, lo vamos a alcanzar. Mientras que sea diferente cero, se va a alcanzar. ¿En qué probabilidad? En esta vida, muy poca creo. Tal vez en el cúmulo de las siguientes, como diría en matemática, probabilidad de 1 más probabilidad 2 más probabilidad 3. Entonces, mirar el horizonte en la playa, ¿no? Es el placer de mirarlo, de estar allí, el placer de tener contacto en la arena. Mirar el sunset en la playa, miro el paisaje con intenso deleite y mientras lo observo, no existe el observador, sino la pura belleza como el amor. Recuerda, en ese momento no eres tú. Tú como en este caso Angie, Raquel, Mónica, no somos nosotros. No existe observador. Tengo que ser yo con el mundo, yo con la imagen, yo con esa fotografía si quieres verlo. Yo soy parte de eso. Y empiezo a ser consciente de las cosas. Y empiezo a vivir. Con solamente vivir el presente tienes un chambón. Tienes un gran trabajo en el presente. Y vas a seguir dejando el pasado poco a poco, poco a poco. Eso se desata solo, como un juego de dominó. Avanza solito. Por un momento el yo está ausente en todos sus problemas, ansiedades y desdichas. Solo queda esa imagen maravillosa. La puedo mirar con gozo y al siguiente momento olvidarla. No pasó. O bien la mente se detiene y ahí empieza el problema. Porque mi mente piensa en lo que ha visto y cuán hermoso era. Y me digo a mí mismo que me gustaría verlo de nuevo muchas veces. ¿Qué es lo que ocurre cuando te gusta el placer de cualquier cosa y quieres volver a repetirlo? Recuerda que la experiencia no va a ser igual. Ok, la dejamos pasar una vez, la dejamos pasar 2 veces. Algún momento nos vamos a detener a mirar y a disfrutar, sin ser el observador, sino ser parte de ella. Esa gota en el océano, esa luz en el universo, ese átomo en toda esta magnitud del cosmos. Empezamos a mirar de afuera hacia adentro y de adentro hacia más adentro. El pensamiento empieza a comparar, a juzgar y a decir, debo volver a disfrutarlo mañana. Ok, ya empecé a colocar lo que vi, lo coloqué en el pasado y ya quiero el futuro. Y me perdí del presente. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Cuando nos concentremos bien en el presente, vamos a olvidar todo esto de acá. Angie, pero tengo que pensar en el futuro. Deja que el futuro llegue solo. Pero tengo que trabajar. Nadie dice que no trabaje. Pero tengo que ser, está bien, tómate unos segundos. Si queremos ser conscientes las 24 horas del día y no podemos hacer los segundos, solo con la práctica, como caminar, como correr, como nadar, como jugar cualquier juego, no sé, básquetbol, vóley, fútbol, ping pong. El deseo es el producto final del placer, porque empiezas a desearlo otra vez. Y ahí cae en este juego. Sucede en cualquier tipo de deseo. No hay nada malo en el deseo. Reaccionar a él es perfectamente normal, si no, no seríamos seres humanos. Seres vivos, en este caso, ¿no? El pensamiento crea y alimenta el placer por medio del deseo y la continuidad. De este modo, el pensamiento previene la reacción natural del deseo ante cualquier cosa bella. El pensamiento se convierte en memoria
Y la memoria, a su vez, se nutre pensando lo mismo una y otra vez, el cual crea un intervalo de tiempo. Ya lo creaste. Hay un placer, generas un deseo, este deseo lo conservas en la memoria y ya creaste un intervalo de tiempo. Yo lo creo, sí. Por eso muchas veces dicen, déjalo soltar, déjalo ser libre, suelta el pasado. ¿Cuánto sueltas? Cuando descartas el deseo. O cuando reflexionas y lo interiorizas, cuando comprendes, cuando lo haces tuyo. Cuando tú llegas a la comprensión, todo está en equilibrio. Tiene que ser algo natural. No es porque yo tengo que, la sociedad me dice que, la doctrina tal me dice cuál, la ciencia me dice tal. No, el pensamiento se convierte en memoria y la memoria a su vez se nutre pensando lo mismo una y otra vez y crea un intervalo de tiempo. Ahora, ¿el deseo es malo? ¿Hay que reprimirlo? Entonces, hay que reprimir el deseo. Bueno, la mente que siempre controla o reprime el deseo al estar ocupada consigo misma, se vuelve insensible. Y recordamos que para nosotros poder tener esta búsqueda de ser humano, tenemos que ser sensibles. Y si tú reprimes el deseo, disminuye la sensibilidad. Por mucho que se hable de sensibilidad, de bondad y ser fraternos, si no se entiende en comprensión, estás reprimiendo. Porque no comprende aquello que está reprimiendo, pues igual es el deseo. Estás reprimiéndolo, también lo estás deseando. Déjalo que fluya, déjalo. Esa sensación es natural. ¿Lo puedes comprender? Ok, ve soltando, poco a poco. Dice soltar, dejar el paso atrás. Muchos caminos te he dado, pero todo se basa en el vivir el presente, en comprender el presente, en estar atento, en limpiar tu cuerpo para poder dejar estas ideas en el pasado, de manera que estás atrapado en el deseo y debemos comprenderlo en lugar de decir si está bien o está mal. En vez de decir este deseo está bien o está mal, compréndelo. Entonces no se trata de que uno no tenga deseos, más bien que la mente sencillamente sea capaz de mirar sin clasificar, sin juicios, sin opiniones, que sea capaz de mirar la luna sin añadir inmediatamente, es la luna, qué hermosa es. ¿Ya le pusiste juicio? Yo tengo que tener cuidado para el hablar. Pues yo creo que en algún momento va a tener que fluir. O sea, sin la interferencia del parloteo de la mente. Empiezas a mirar, a veces tú quieres concentrarte en algo o dices, voy a hacer una meditación y empiezas a meditar y tu mente, tu mente cabalga como un caballito zaino, por aquí y por allá. O como diríamos acá en Perú, un cuy en tómbola. Si lo hacen, descubrirán que en la intensidad de la observación, del sentimiento, del verdadero afecto, el amor tiene su propia acción y no es acción contradictoria del deseo. Si, si podemos hacerle comprender a la mente, esta se va a quedar callada. Más que callada, va a estar tranquila, va a estar equilibrada. Y sin duda esa naturaleza es la naturaleza del amor. Amar a una persona con todo el ser, con la mente, con el corazón, con el cuerpo, requiere una gran intensidad. Y cuando el amor es intenso, el deseo pronto desaparece. Pero la mayoría nunca sentimos esa intensidad, excepto para el beneficio propio, ya sea consciente o inconsciente, sin esperar nada a cambio. Esto es más o menos el resumen de algunas cosas reflexivas que he podido eh, resumir. El individuo en busca del humano, que tiene que ser sensible, que necesita aprender, equilibrar,
mirar más allá, vivir el presente, verlo con atención, tener conciencia, conocer el placer, conocer el deseo, equilibrar la mente para no tenerlo como memoria estancada y crear en el tiempo, porque el deseo y si tú quieres bloquear el deseo que desencadena todo esto, estás bloqueando la sensibilidad y eso no podemos. Existen otras reflexiones en estos libros, como la justificación. Siempre justificamos, es que por ello los conflictos, el amor y sobre las relaciones. Los libros consultados fueron Nada es un problema. Algunos se encuentran en PDF por la web. Nada es un problema, A los pies del maestro, Libérese del pasado, La clave de la teosofía, Darse cuenta y La ciencia de las emociones. Gracias. Disculpa por el tiempo, Raquelita, Julito. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, por la atención. Gracias a todos, buenas noches. Reiteramos nuestro agradecimiento desde la Sociedad Teosófica en Perú y los esperamos para el próximo miércoles 28 de agosto.